Estar aquí con cada uno de ustedes, la gloria sea para el Señor, amén. No sé si los niños suben en esta mañana. Suben los niños. Daremos unos segundos para que los pequeñitos del renuevo vayan a su escuela dominical. Qué importante que todos podamos, los que tienen niños pequeños, que los traigan, hermanos, no los dejen en casa, amén. Ahora quiero que me acompañen a la palabra del Señor, mis hermanos. Hay un eco, hay un retorno, creo, que se encuentra en el libro de Génesis, mis hermanos. Y por reverencia a la palabra de Dios, los que podamos, estemos de pie. Amén. Génesis 18, del 20 al 25. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 18, del 20 al 25. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti de él es hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, mis hermanos. Amén. Aquí, hermanos, en esta palabra que acabamos de leer, diera la impresión de que Abraham solamente está intercediendo por los justos que había en ese lugar. Como que los impíos, los pecadores, a él no le importaban. Como que a los demás se los lleva el diablo. Parece que la preocupación de él solamente era los buenos. Pero la respuesta que le da Dios es clarísima, hermanos. Dios, la intención del Señor era también salvar a los pecadores. Dice que el pecado de esta gente subía como un clamor delante de la presencia del Señor, hermanos. Como un grito desesperado, como un auxilio. ¿De quiénes, me pregunto yo? ¿Cuál era el grito que subía delante de la presencia del Señor? ¿Cuál era ese clamor que subía delante de la presencia del Señor? ¿Saben de quién? De los inocentes. De las personas inocentes que se encontraban en ese lugar. Que seguramente los podremos decir que eran los niños, los animales, los ancianos, que un mundo de pecado y un mundo de maldad son los que la peor parte llevan. Pues ese era el clamor que subía delante de la presencia del Señor, como un grito angustioso de auxilio, de socorro. ¿Y saben de quién más también? De los hombres pecadores de aquella ciudad, que aunque pecadores, aunque estaban retorcidos en sus pecados, no habían dejado de ser hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios, que ciertamente estaban esclavizados al pecado, estaban hundidos al pecado, pero sus espíritus, hermanos, clamaban al cielo, porque eran como espíritus encarcelados. Porque la palabra del Señor dice que el transgresor sufre, y sufre mucho, hermanos. Es mentira eso de que no hay sufrimiento, no hay dolor. Amén. Y estas personas nunca habían recibido la luz de Dios. Ustedes se imaginan, hermanos, Sodoma y Gomorra, un lugar sin Dios, un lugar sin ley, un lugar en que cada uno podía hacer lo que le da la gana, en total anarquía. Nos podemos imaginar un lugar así, pero Dios tiene misericordia de un lugar así, y no precisamente de los justos, como diera a entender la intervención de Abraham, no, sino de los pecadores. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo muy claramente en Lucas 5:32. El Señor dice en Lucas 5:32: los santos, los sanos,
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor agrega y dice, porque yo, dice el Señor Jesucristo, yo he venido no a buscar a los sanos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y Sodoma y Gomorra, hermanos, estaba en terapia intensiva. La condición de Sodoma y Gomorra era terrible ante los ojos de Dios. Estaban enfermos, estaban desahuciados por un mal, por un cáncer que se llama pecado. Y Dios le responde a Abraham, hermanos, y le dice, mira Abraham, si aquella ciudad quedaran 50 justos, ciertamente yo perdonaré a esa ciudad por esos 50 justos. Pero aquí hay que leerlo con cuidado, hermanos. No es debido a los 50 justos, es por los 50 justos, por la presencia de esos 50 justos, que Dios se permite a sí mismo extender su misericordia, prolongar su benignidad, su amor, su misericordia por este lugar. Al igual que el día de hoy, hermanos. Hace muchos años atrás yo escuché decir a un predicador que decía, si Dios hiciera juicio, como hizo a Sodoma y Gomorra, entonces tendría que hacer juicio a Nueva York. Porque el pecado de Nueva York es igual o peor que Sodoma y Gomorra. Ciudades llenas, consumidas en el pecado, como Nueva York, como San Francisco, como Ámsterdam. Si hubiera un Dios justo, entonces condenaría estas ciudades. ¿Y qué tal, hermanos, si el juicio de Dios no ha venido a este lugar, a estas ciudades, por la presencia de unos cuantos justos? Por la presencia de estos justos, Dios se ha permitido extender su misericordia por la ciudad de Nueva York. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a Nueva York. Dios ama a los habitantes de Nueva York. No es como yo había creído anteriormente, que Dios está como que está airado. Pero Dios muy en el fondo ama, tiene misericordia, tiene compasión por estas personas. Y es verdad, la palabra de Dios lo rectifica, verdaderamente, Dios es amor, hermanos. Eso no está en discusión. Pero Dios también es justicia. Y la justicia de Dios demanda un juicio. Amén. Así como Dios es amor, es gracia, es perdón, así también Dios es soberanía, es santidad, es juicio, hermanos. Esas son las características que tiene el Señor. Y nosotros no podemos alterar eso, ni obviar eso, ni saltarnos de eso. ¿Saben por qué? Porque caeríamos en un terreno tremendamente peligroso al saltar estas características, estas cualidades del Señor. Y Abraham vemos aquí como que después se conecta con la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Romanos dice que nosotros como hombres no sabemos orar al Señor. Oramos de una forma equivocada. Romanos 8:26 dice, porque orar como conviene, no sabemos. Ciertamente no sabemos. Pero ¿sabe quién es el que intercede por nuestras oraciones, por nuestras peticiones delante del Dios del cielo? El Espíritu Santo. Amén. Y Abraham dice, Señor, pero ¿qué tal si en la ciudad no se encontraran 50 justos? ¿Qué tal si hay 40 justos? O tal vez hay 30, o a lo mejor 20, o quizá tan pocos como 10. Y el Señor dice, no destruiré a la ciudad por amor a esos 10. Ya Abraham ya no está hablando solamente, vas a hacer morir a los justos en medio de los impíos. No, la oración de Abraham ahora es, perdona a la ciudad, dales una nueva oportunidad, que se salven. Permite que estas personas se salven. ¿Saben por qué? Porque esa era la voluntad del Señor, hermanos. Esa era la intención del Señor. Aunque Dios es justicia, como lo acabamos de ver. Como Dios, su justicia demanda juicio, como dice Romanos 1:18, hermanos. Permítanme leerles. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo ante la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso dice, esa es la justicia de Dios. Eso es lo que nos merecíamos todos nosotros. Esa es la condición del hombre frente a Dios.
Pero también segunda de Pedro, hermanos, segunda de Pedro 3:9, ¿saben lo que dice? Sino que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Esa era la voluntad de Dios, que cambien, que reflexionen, que enmienden su camino, que dejen el pecado, que se conviertan a Él, que entiendan que lo que estaban haciendo era autodestruyéndose, que el precio del pecado era muerte, y un Dios justo, un juez justo, iba a determinar sentencia en contra de ellos. Este mensaje, hermanos, no es de condenación. Este mensaje es de advertencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Quiere que reflexionemos en esta mañana. Quiere que entendamos que hay una consecuencia de nuestras acciones delante de Dios. Hermanos, Dios sabía perfectamente lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. A Él no tenía nadie tenía que contarle qué es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y Dios sabía perfectamente que no había ni 50, ni 40, ni 20, ni 10, ni 5, ni 1. No había ningún justo, como erróneamente hemos creído, que Lot, el justo, porque el Señor Jesucristo, ciertamente, el Señor Jesucristo le llama el justo Lot, le dice. Pero cuidado, no es por las obras ni por los méritos de Lot. ¿Saben por qué es justificado Lot? Porque creyó en la palabra de Dios que trajeron los ángeles. Eso le justificó delante de Dios. Por eso, hermanos, qué terrible que es ante los ojos de Dios la incredulidad. La incredulidad es lo más bajo, el pecado más horrible delante de la presencia de Dios. Porque la incredulidad, ¿saben qué da pie? ¿Sabe a quién les abre la puerta? A todos los demás pecados. A todos. El más detestable lo abre la incredulidad. Cuando tú crees que no hay ley, cuando tú crees que no hay Dios. El libro de Isaías dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la mucha ociosidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la incredulidad? Tiene que ver todo. Porque cuando tú tienes todo en tu vida, todo, lo tienes todo, te levantas y ahí está la comida, ahí está el dinero, no necesitas esforzarte, no necesitas salir a trabajar. ¿Sabes que empieza a aparecer en tu vida? Una cierta autosuficiencia. Empiezas a creer, bueno, yo lo tengo todo. Y empiezan a hacer una cierta soberbia en tu corazón. Lo tienes todo, no necesitas trabajar, no le necesitas rendir cuentas a nadie. Ah, pues bueno, a lo mejor yo soy un Dios. Y como yo soy un Dios, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, sin rendirle cuentas a nadie. Ese era el problema de Sodoma y Gomorra. Ese era el problema de la mucha saciedad, hermanos, de las muchas riquezas, de la mucha ociosidad. Y dice que Lot obedeció el mensaje de salvación traída por los ángeles. Los ángeles no tienen ningún poder de salvar, ni nosotros tampoco, hermanos. Pero la palabra que los ángeles hablaron, como la palabra que nosotros hablamos el día de hoy, tiene poder, hermanos. Poder de salvación y de vida eterna. ¿Saben por qué? Porque a Dios le ha placido derramar su gloria, su poder, en vasos de barro, hermanos. En hombres débiles como nosotros, hermanos. Y como decía Pablo, hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Amén. Aquí está en juego la salvación y la vida eterna. Aquí no está en juego un dinero, hermanos. Aquí está en juego tu vida. ¿Cuánto aprecias tu vida? A lo mejor no vale nada. A lo mejor eso es llegar a creer que no vale nada. Por eso es que no te importa. Por eso es que no te interesa. Pero Dios es claro en su palabra, hermanos. ¿Y saben a quién más parecía que no le importaba mucho esto? ¿Y a quién parece que sí se avergonzaba del conocimiento del Altísimo? A Lot.
Lot se parece a los cristianos de hoy en día, hermanos. Que nadie sabe que son cristianos. En su trabajo nadie le conoce que es cristiano. En su casa nadie sabe que eres cristiano. Peor en su familia. Pero igual miente, igual engaña, igual extorsiona, igual roba, igual se emborracha, igual sigue el vicio del cigarrillo. ¿Dónde está el cambio? Es un cristiano rarísimo. Pues ese era Lot. Lot, hermanos, vivía con los sodomitas, comía con los sodomitas, un poco más y dormía con los sodomitas, pero él no era sodomita. Él se sentía como que no era parte de ese mundo, pero estaba envuelto en ese mundo, hermanos. Es como ahora nosotros, como un cristiano, haga exactamente lo que hace la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, los incrédulos, los mundanos, hace exactamente lo mismo y no se considera mundano, se considera cristiano. Y cuando la palabra de Dios lo confronta, cuando la palabra de Dios dice, no, tú estás equivocado, tú eres un apóstata, tú estás en contra de la palabra, tú te has convertido en un enemigo de la cruz de Cristo, entonces se ofende, se molesta. Y no importa el cargo, en la condición en la que estés, hermano, bien puede ser un predicador que te paras acá adelante. Y puede estar muy lejos de la voluntad de Dios. Totalmente separado de lo que Dios quiere en tu vida. Los cargos aquí no importan. Lot tenía un cargo y un cargo importante. Dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Miren que no, es el título de esta mañana, hermano. Sentado a la puerta de Sodoma. En la antigüedad, los hombres, los jueces, los principales, se sentaban a la puerta a juzgar, a dictar leyes. Mira qué chistoso, sentado a la puerta de Sodoma como juez, y mira el pecado que había adentro. Se hacía de la vista gorda. No le importaba nada lo que pasaba ahí adentro. Como muchas veces nosotros, hermanos, a nosotros aquí no nos importa lo que pasa ahí fuera. Por 2 semanas, hermanos, aquí había un homeless. 2 semanas, hermanos. Y el hermano Carlos siempre estuvo ocupado para acercar y decirle, bueno, necesitas algo, necesitas un café. Qué difícil, hermanos, cuando la palabra del Señor nos confronta a nosotros y nos hace ver nuestra condición, como la condición de Lot, que aparentemente él sentía que él estaba bien. Bueno, yo estoy desempeñando aquí una función, yo estoy haciendo mi trabajo, ya, yo cumplí, eso es lo que se me ordenó, esa fue mi última misión, estoy cumpliendo mi misión. Esa no era tu misión. Por no buscar a Dios, empezó a hacer lo que no le convenía. Y ahí sentado a la puerta de Sodoma, un día menos pensado, aparece, hermanos, 2 varones. Y aquí hay que prestar mucha atención, no son 2 varones cualquiera, no son 2 hombres que de repente entran por esa puerta, y sí, bueno, 2 invitados más, no, hermanos, estos 2 varones eran, me imagino, hombres que resplandecían. ¿Saben por qué? Porque sus genes no habían sido alterados. Porque la condición climática, el cambio climático, ha hecho que nosotros cambiemos, nuestros genes sean alterados. Las enfermedades, que muchas de ellas son de origen hereditario, hacen que nosotros seamos diferentes, distintos, y que vayamos en decadencia. Estos 2 varones estaban seguramente en un estado puro, como alguna vez los tuvo Adán, antes de la caída, mis hermanos. Y eran hombres perfectos, pero no en la perfección de Dios, sino en la perfección de la naturaleza humana, hermanos. Entonces, realmente, yo creo que estos hombres resplandecían. Y los ve y los reconoce. Inmediatamente se da cuenta que estos no son cualquier viajeros. Estos son enviados del cielo. Y les hace reverencia. No es que tampoco les empieza a adorar. Les hace reverencia. Como un reconocimiento, como embajadores del cielo, del Dios Altísimo. Los reconoce, hermanos. Y aquí hay algo impactante. Los invita a su casa y ellos se niegan. Deciden quedarse en la casa, afuera en la calle, pero él insiste y ellos finalmente acceden.
Siempre me llamó la atención esta parte, hermanos. ¿Cómo es que ellos llegan, Lot les invita, y al ver que no quiere aceptar la invitación, él insiste? ¿Por qué insiste? ¿Y por qué ellos se quieren quedar en la calle? ¿Y por qué después de tanta insistencia, finalmente ellos acceden? ¿Por qué? Ustedes nunca se han preguntado. Yo sí me he preguntado, hermano. Y la respuesta está en la Biblia. Hay otra cosa más. ¿Por qué eran 2 y no 3? ¿O 4? Primero, no eran 2, porque el uno se quedó con Abraham. Porque para algunos teólogos, para algunos entendidos, el tercer ángel no era cualquier ángel. Era el ángel de Jehová. Una preencarnación de Cristo. Amén. Segundo, ¿por qué eran 2? ¿Por qué no podían ser 4? Porque para la justicia de Dios, Dios demanda 2 testigos. Y estos 2 varones estaban como testigos y como fiscales. Porque en una corte seria, en una corte que se respeta, tenía que haber la presencia de 2 testigos de cargo para ejecutar un juicio. Amén. ¿Y por qué Lot insiste que vaya? Porque Dios conocía la condición de su ciudad. Él tenía conocimiento de su ciudad y lo que pasaba dentro de la ciudad durante la noche. Como el pecado, hermano, tomaba control de esa ciudad. Como la ciudad de Nueva York. En la noche, a partir de las 9 de la noche, solo un tonto se le ocurriría caminar por las calles de Nueva York. Y otra pregunta, ¿por qué cambian de parecer? ¿Por qué cambian de opinión? ¿Cómo así? ¿Por qué cambian de parecer? ¿Saben por qué? Porque los ángeles como nosotros tienen libertad propia de escoger, hermanos, tienen propia voluntad. Ellos no están obligados a servirle al Señor. Ellos son entes como nosotros, capaces de tomar decisiones. Pues ellos tomaron la decisión de ir a la casa de Lot. Porque eran entes libres, personas libres, con la capacidad de escoger, de elegir, como la tenemos cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad, el poder, hermanos. No los olvidemos. Dios, con el conocimiento del bien y del mal, Dios nos dio el poder para escoger qué es lo que queremos hacer, el bien o el mal. Y nos describió muy bien las consecuencias por hacer el bien y por hacer el mal. Entonces tú, y solamente tú, tienes el poder de elegir en quién tú te quieres convertir. Amén. Y los hombres de Sodoma tomaron una decisión, hermanos. Tomaron la decisión de ser homosexuales. Y los que no eran homosexuales, entonces fueron fornicarios, o adúlteros, asesinos, criminales, pederastas y un sinnúmero de inmundicias más. Ellos tomaron la decisión. Porque no es verdad completamente cuando se dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era únicamente el homosexual. Es mentira. Porque Dios unos capítulos antes dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era grave delante de Dios. El pecado. Había diferente tipo de personas con diferente tipo de pecados. Y cuando los ángeles estuvieron en la ciudad, los sodomitas no vieron a 2 embajadores del cielo. No vieron a 2 mensajeros del cielo. Lo que vieron fue la oportunidad de dar rienda suelta a sus bajas y retorcidas pasiones, hermano. Y fueron donde lo dirigieron, desde el más viejo hasta el más chico. Había niños ahí en ese lugar. ¿Dónde están los varones que llegaron a tu casa? ¿Dónde están? Sácalos, que queremos conocerlos, decía. Bueno, ¿qué quiere decir esto de conocerlos, hermano? Yo cuando leí esto, cuando yo era niño, decía, bueno, seguramente decía, bueno, saludar, dar la mano. Mucho gusto. Nuestras consideraciones, nosotros somos los ciudadanos de Sodoma. No es así, hermano. Cuando aquí dice conocer, está dando una connotación de índole sexual. A los hombres de Sodoma no les gustaban las mujeres. ¿Y saben lo que hace Lot? Lot empieza a hablar con ellos, empieza a dialogar con ellos, empieza a querer hacerles entrar en razón. Y como decía el evangelista Gigi Ávila, el diablo no es hermano de nadie, hermanos. Así decía él.
Y les dice, hermanos, le dice Lot. Y lo rechazan ahí mismo y le dice, ¿quién es este? ¿Quién es este tipo que de repente se para aquí y ahora quiere darse de juez? ¿Quién es este hombre? Entonces, yo me atrevo a pensar, hermanos, quisiera pensar que una forma desesperada de parte de Lot intenta apelar a la conciencia de estos hombres, a ver si les quedaba algún tipo de sensibilidad humana dentro de ellos. ¿Y saben lo que hace Lot? Les dice, os ruego, hermanos, que no toquen a estos varones, porque están bajo la protección de mi techo. Pero he aquí, yo tengo 2 hijas señoritas, 2 vírgenes, yo las voy a sacar a ustedes, para que hagan con ellas como ustedes quieran, como ustedes les dé la gana, lo que les plazca. Yo quisiera pensar que fue esto, hermanos, que como una medida desesperada para intentar como despertar la conciencia de estos hombres, y que tal vez cause eso que causa ahora mismo en nosotros de escuchar que había un hombre dispuesto a sacar a sus 2 hijas vírgenes, para que se despierte y diga, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Pero a dónde es que yo he caído? Tan bajo he caído. Dios santo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quisiera pensar que esa fue la razón por la que Lot ofreció a sus hijas a estos sodomitas. Porque realmente, hermanos, me cuesta mucho pensar que la vida y la suerte de sus hijas a Dios le importaba un cuerno. Es difícil pensar, hermanos. Y pensar que hay hombres, hermanos, que no les importa la vida de sus hijos, ni la suerte de sus hijos. Igual los dejan con cualquier hijo de vecino, con cualquier persona de mala reputación, que bien pudiera abusar de ellos. No les importa, total allá. Si lo abusan, no tengo nada que ver. Igual si se vuelve un drogadito, yo no tengo nada que ver. O si cae en las drogas, o si se convierte en un asesino, no tengo nada que ver, es la vida de él. A mí no me interesa, a mí no me importa, con tal que me deje en paz. Yo no tengo nada que ver en la vida de él. Allá, que se fastidie. Yo ya le hablé, pero yo no insisto, que se pierda. Una condición, hermanos, peor que los animales. Porque los animales, por instinto, protegen a sus crías, hermano. Acércate a una cría de osa, a una cría de leona, y vas a ver la furia con que defiende a su cría. Hasta el animal más manso y humilde, hermanos, intenta proteger a su cría cuando la ve amenazada. Pero estos hombres, hermanos, habían perdido toda sensibilidad humana, toda. No les importaba absolutamente nada. Casualmente ayer vi no sé si ustedes alguna vez vieron El Príncipe del Rap. Me llamó la atención porque hay una escena ahí muy impactante que llega a las fibras más profundas del corazón. Cuando Will nuevamente vuelve a reencontrarse con su padre después de muchos años. Y cuando está a punto de irse con él, el papá vuelve a cambiar los planes y se va. Dice, ¿sabes qué? Yo te llamo otro día para ultimar detalles, pero me tengo que ir. Y el Uncle Phil le dice, Will, no te sientas mal, qué pena que esto te haya pasado. Y él dice, no, tío, no te preocupes. Ya no es como cuando yo tenía 5 años. Ya no es como cuando yo me paraba a la ventana y le decía a mi mamá, ¿cuándo va a volver papá? ¿Sabes qué, tío? Dice, yo no le necesité para aprender a jugar baloncesto. Yo no le necesité para aprender a apresurarme. Él no estaba ahí cuando yo me gradué. Si no le necesité ahora, si no lo necesité en aquel entonces, menos ahora. Y es más, ¿sabes lo que te voy a decir? Yo voy a estudiar, dice él. Yo voy a sacar mi carrera. Y me voy a casar con una linda muchacha. Y voy a tener muchos hijos. ¿Y sabes qué? Para ese momento tampoco le voy a necesitar. Porque no va a haber ninguna maldita cosa que él me pueda enseñar acerca del amor a los hijos. Impactante, hermanos. Y qué triste, hermanos, saber que esa es la realidad. ¿Cuántos hijos abandonados? Y nosotros somos rápidos a juzgarlos. Este es así,
Bueno, porque no cree en Dios. Mentira, hermanos, tú no conoces la vida de ese hombre. Tú no conoces de los hombres que se prostituyen en la Roosevelt a la madrugada. Tú no conoces la situación de ellos. Muchos de ellos, ¿sabes quiénes atentaron contra su inocencia? Sus propios padres. Por eso es que Dios derrama su misericordia, su compasión a niveles que nosotros muy difícilmente podemos entender. Pero estos hombres, hermanos, habían cerrado todo afecto natural, toda conciencia se había apagado, toda luz, estaban en completa oscuridad, en tinieblas. Y la única forma de detener lo que iban a hacer, porque saben lo que iban a hacer, como Lot no les abría la puerta, entonces le dijeron, entonces ahora te vamos a hacer más maldad a ti, que lo que pensábamos hacerlo a ellos. Y Dios tiene que intervenir, hermanos, y Dios permite que los ángeles hieran a esta gente con ceguera. Pero todo esto, hermanos, lo hace con un plan Dios, para ver si capta su atención. Por el amor a Dios, tú te estás yendo en una ambulancia, eso no te dice nada. Estás frente a la muerte y eso no te dice nada. Estos hombres con ceguera, hermanos, ¿saben lo que hacían? Intentaban seguir buscando la puerta, con el juicio de Dios en la cabeza, y querían seguir haciendo el mal, querían seguir pecando. Dios intentando llamar su atención para no destruirlos. Pero el hombre insiste en su pecado, hermanos. Miremos unos años atrás, 2 años del mundo confinado por un coronavirus. ¿Cambió en algo la humanidad? No. Está peor. Cada día se pone peor. El mal se ha ido incrementando. El hombre no ha entendido nada. Hace muchos años atrás, el cantante satánico Marilyn Manson, hermano, tenía un concierto en una de las ciudades de Estados Unidos. Y claro, los cristianos, que les gusta protestar mucho, por eso es que a veces a nosotros nos conocen como los protestantes, porque lo único que hacemos es protestar, pero no damos soluciones. Vemos homosexuales, decimos, se va a ir al infierno, arrepiéntase, gloria a Dios, aleluya, y se van. No hay amor, no hay compasión, no hay misericordia, no hay tolerancia, no hay nada. Entonces se fueron con pancartas, hermanos. No queremos aquí a Marilyn Manson porque es un hijo del diablo. Miren qué mensaje. Miren qué terrible, hermanos. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Satánico. Dijo, no se preocupen, no voy a dar ningún concierto. Ahora yo voy a predicar la palabra del Señor. Eso es lo que yo voy a hacer, con Biblia en la mano. Y empezó, hermanos, a predicar. Porque, hermanos, cuando los justos callan, Dios a las piedras las hace hablar. Y si los hombres de Dios no quieren predicar, entonces el diablo tiene que pararse y predicar. Amén. Eso fue, él ni siquiera se dio cuenta, estaba predicando la palabra del Señor. Y él decía, claro, distorsionando la palabra, pero al final palabra de Dios. Y decía, miren lo que dice. Y llegó al punto de acá, Sodoma y Gomorra. Y miren a Lot, el justo Lot. Dios es injusto. Dios salvó a Lot y condenó a los sodomitas, pero la condición de Lot era peor que los sodomitas, decía él, porque estaba dispuesto a entregar a sus hijas, a sus 2 hijas vírgenes. De cierta manera tenía razón. Pero ¿saben qué veo yo aquí, hermanos? Distorsión primeramente en la palabra, y segundo, no era necesariamente así. Esta historia más bien es algo que nos hace ver la paciencia y la misericordia de Dios por la humanidad, hermanos. Estas cosas que sucedieron en Sodoma y Gomorra, hermanos, la presencia de estos ángeles no era otra cosa, hermanos, que señales, un aviso del cielo, que llegaron a esa ciudad como atalayas, como pregoneros, como una oferta de salvación para la vida de estas personas. Pero ellos decidieron endurecer su corazón. Ese era el problema, decidieron endurecer su corazón. Y a ese punto llega el hombre en que Dios no puede hacer ya más nada por ti. ¿Qué más puede hacer Dios? Dios te envía el mensaje de salvación, pero tú lo rechazas. Tú no lo quieres recibir. Tú quieres vivir de la manera que tú estás. Pues en un momento que Dios dice, pues húndete en tu pecado. Húndete con lo que tú quieres hacer.
Yo no puedo interferir con tu voluntad. Te estoy mostrando lo que te va a pasar. Te estoy enseñando que cuando se despeje el humo, hay un barranco, hay un precipicio. Pero quieres continuar, no quieres abrir los ojos. Porque lamentablemente, hermanos, la paciencia de Dios también tiene un límite. Y la Biblia dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Llega un momento en que el hombre peca delante de Dios, hermanos, que Dios ya no le permite más. Hay un límite también para el pecado, para su condición pecaminosa. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Eso iba a cosechar Sodoma y Gomorra, lo que sembraron. Injusticia, violencia, robo, asesinato, violación, inmoralidad. Pues eso es lo que iban a cosechar. Eso es lo que sembraron. Y un día, hermanos, el pecado nos va a alcanzar. Nuestra mala manera de vivir va a llegar a nuestras vidas. Pero Dios en su misericordia, contradiciendo completamente lo que dijo este satanista, Dios muestra su amor y su compasión por estas personas. ¿Saben por qué? Porque les invita a salir. A todos los sodomitas. Sin importar su condición. Sin importar lo que han hecho. ¿Qué parentesco con Cristo? Con el mensaje de salvación de Cristo Jesús, hermano. Ya no importaba lo que ellos habían hecho. Lo único que tenían que hacer es creer y salir con Lot. Salir por esa puerta. Escapar. Pero no quisieron. No quisieron recibir una oportunidad de Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Claro que no. De ellos. Todos podían ser salvados. Como los ninivitas. Pero no quisieron, hermanos. ¿Y saben por qué no quisieron? Porque no creyeron. ¿Y saben por qué no creyeron? En parte, ¿por qué no creyeron? Por el testimonio de Lot. Ahí entramos nosotros, hermanos. Por el testimonio de Lot. Porque cuando Lot quiso predicarles ya era demasiado tarde. Cuando fue corriendo a decirles a sus hijos, Lot tenía hijos, cuidado, a veces creemos que Lot solamente tuvo 2 hijas. Lot tuvo más hijos y más hijas. Hay que leer con más tino esa parte. Fue donde sus hijos y les dijo, y también a donde sus yernos, y probablemente de donde sus nueras, donde toda su familia, le dijo, salgan, escapen, fuera de aquí, el juicio de Dios viene, el juicio de Dios se acerca, es inminente. Lo único que tienen es que salir por ahí, acepten la salvación que Dios les ofrece. ¿Y saben qué dijeron ellos? Esto debe ser un chiste. Pensaron que Lot se estaba riendo, que estaba haciendo burla. ¿Saben por qué? Porque la religión de Lot, el testimonio de Lot para esta gente era un chiste. Era un relajo, hermano. Ese era el testimonio de Lot para los sodomitas. Lot no es responsable de todas las muertes que pasó en Sodoma y Gomorra, pero sí de su familia, sí de las personas que estaban cercanas a él, las personas que Dios les permitió que él las conociera, al igual que nosotros. Nosotros no somos responsables de toda la humanidad. ¿Cómo nosotros vamos a cargar con la culpa y los pecados de toda la humanidad? Pero sí de aquellos que Dios ha puesto en tu camino, de aquellos, de tus hijos, de tu esposa, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo. De ellos sí vas a ser responsable delante de Dios, no del resto. Y esta historia, hermanos, nos habla a nosotros, directamente a nosotros. No creas, no digas en tu corazón, bueno, esto no me toca a mí. Parece que esto tal vez si hubiera venido fulano, entonces hubiera caído muy bien, pero yo no. ¿Esto en qué aplica a mi vida? ¿En qué me ayuda a mi crecimiento espiritual? Porque total, yo de todas maneras, yo ni soy homosexual, ni soy fornicario, ni soy adúltero. Es más, yo diezmo, yo pago mis ofrendas, voy a la iglesia, me congrego los domingos. Entonces esto no aplica a mi vida. No tiene nada que ver con mi vida. Y mentira, hermanos. Esto tiene que ver con tu vida más de lo que tú crees. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, tanto ustedes como yo, debíamos y debemos ser lámparas en medio de este lugar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra ciudad.
Que no seamos como Lot, lámparas apagadas, hermanos. Eso es lo que era Lot, una lámpara apagada. ¿De qué le sirvió a Lot crecer en un lugar cristiano, en un lugar de creyentes? ¿De qué le sirvió a Lot tener un tío cristiano, como lo era Abraham? Él creció, fue adoptado por Abraham. Tenía conocimiento del Altísimo. Él sabía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. ¿De qué le sirvió todo ese conocimiento? ¿De qué le sirvió? No le sirvió de nada, hermanos. Absolutamente de nada. Si nunca iba a testificar de Dios a los inconversos, de nada iba a servir. ¿Saben a quién representa Lot? Lot representa al cristiano fracasado. Dios nos libre de terminar como cristianos fracasados, hermanos. Que seamos salvados al último minuto. Qué triste, hermanos, que nuestra vida se desperdicie sin hacer nada para Cristo, sin hacer nada por el Señor. Que perdamos una vida entera de cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Cuál fue la razón por la que Dios salvó? ¿Por qué intervino Dios en tu vida? ¿Por qué no permitió que te murieras con el coronavirus? Alguna razón tiene que haber, pues. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú sí sobreviviste? Para que termines como Lot. Para que en el último minuto quieras testificar y nadie te escuche. Para eso. Para que los hombres blasfemen el nombre de Dios con tu vida, con tu manera de vivir. Y que tú seas el instrumento que impide que los hombres conozcan a Cristo. Qué triste, hermanos, preferible morirse que terminar así como este hombre. Y finalmente, hermanos, como les dije, tal vez Marilyn Manson sí tiene razón. Harémosle un poquito de crédito a lo que él dice. La condición de Lot espiritualmente era peor que los sodomitas. Es verdad. En eso estamos de acuerdo con él. Pero Lot no tuvo lo que nosotros tenemos, hermanos. Lot hizo lo que pudo. Lo que estuvo a su mano, en el poco conocimiento que tuvo. Pudo haber hecho más, pero eso hizo él. Pero nosotros tenemos mucho más que él, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén, el canon completo. Él no tenía la Biblia. Él tenía solamente el conocimiento que le transmitieron sus padres, más nada. E hizo lo que pudo. Pero nosotros tenemos la Biblia. Nos congregamos, asistimos a una iglesia, asistimos a estudios bíblicos. Francamente no necesitamos más nada. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos más nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es salir de la comodidad. Salir de estar sentados a la puerta de Sodoma. Eso es lo que tenemos que hacer. Y empecemos con una cosa, hermanos. Que este mensaje no llegue a nuestras vidas y se vaya. Empecemos con una cosa. Demos testimonio de Cristo. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros trabajos. No estoy diciendo con esto que vayamos y prediquémosle. No, hermanos. Sino que tu vida sea la que predique a esas personas. Porque de nada te sirve predicarles el Evangelio y tú hacer otra cosa. Va a blasfemar el nombre de Cristo. Pero propon en tu corazón por lo menos ser un testimonio vivo de la transformación que ha hecho Dios en tu vida. Muestre el amor de Cristo. ¿Cómo mostrar el amor de Cristo, hermanos? A través de nuestra vida, sin predicar el Evangelio, que también es mandato de Dios. Pero empecemos por algo, siendo respetuosos de los demás, siendo prudentes, mostrando el amor, la tolerancia, la mansedumbre, sembrando la paz en nuestras familias, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Sembremos la paz, hermanos. A Lot nadie le creyó, nadie. Qué pena que tú seas un sacerdote en tu casa, pero nadie te cree. O lo que es peor, te toman como un payaso, como una burla, como un chiste. Tus yernos no te respetan, tus nueras te ven como cualquier cosa. ¡Ah! Porque no hay testimonio de Dios en tu vida.
te ven como un payaso. Muestra el amor de Cristo. Muestra lo que Dios ha hecho en tu vida. Muestra la alegría que tienes de que Dios un día envió a su Hijo a morir por ti. Y que eso ha cambiado tu lamento en baile, hermanos. Y que ahora tienes el gozo de la salvación en tu vida. Y no que estás amargado, triste, melancólico, sufrido. Porque van a decir, bueno, ¿para qué me pide que yo sea cristiano? Para ser como él, amargado como él, resentido como él, que guarde el enojo, que sea un mentiroso, un tramposo, informal, que no pague las deudas. ¿Para eso me hablan? No. Para eso me quedo yo con mi religión, con la que yo tengo. Total, por lo menos ahí no voy a ser como él. Y para que un día, hermanos, cuando intentes predicar no sea muy tarde. Cuando quieres hablarles de Cristo no sea demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque van a rechazar tu mensaje. Por más bueno, por más sano que sea, por más sana doctrina que sea, por más verdad que sea, lo van a rechazar. Porque ¿sabes por qué? Porque van a anteponer tu persona. Porque te van a ver a ti. Ellos vieron a Lot, por eso es que no se convirtieron. ¿Y sabes lo que van a decir? Ahora es que viene a predicarnos ahora, cuando está fastidiado, cuando está arruinado. Y perdón, mil perdón por estas palabras que voy a decir. Ahora que está jodido. Mil perdón, hermano. No encontré otra. Pero es que así hablan. Ahora que está acabado. Ahora sí me viene a hablar de Cristo. No. Ahora no me interesa. Ahora es que tienes que predicar. Ahora es que tienes que hablar. Ahora es que tienes que mostrar el gozo de tu salvación. De que Cristo Jesús vive y reina en tu corazón. Amén. Y que Dios te hizo un hombre libre. Y para ir finalizando, mis hermanos, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, y a despedir a las personas que nos ven. Padre Santo, Padre bueno, bendito sea Señor. He transmitido, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, tal como tú has puesto, bendito Padre Santo, bendito Dios. He intentado, tal vez forma inútil, torpe, Señor, llegar a su corazón, pero sé tú, bendito Espíritu Santo de Dios, bendito Dios, el que nos ayudes, el que intercedes por nosotros, Señor, a que esta palabra llegue al profundo del corazón de las personas, Señor. Y también a nuestras vidas, Señor, que haga eco, Padre Santo, para que nosotros verdaderamente podamos salir de este lugar, Señor, llenos de tu palabra, de tu unción, Señor, dispuestos a cambiar, a salir de la comodidad, Padre Santo, y a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, a testificar tu nombre, Señor, de que un día moriste por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén.